Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 650 millones de pesos. Nueva tarde, nuevo noticiero en nuestra pantalla desde Chacra TV. Esta tarde que es la antesala a la noche de Reyes Magos que tanto se celebra en Argentina. Tanta costumbre hay en torno a esto y en tu casa, en tu entorno seguro, sobre todo si hay niños, si hay niñas, habrá expectativas con esta noche. Pero hoy, así todo, primer jueves de 2023, tenemos novedades. Advierten que la producción agrícola caería al menos un 20%. Vaca muerta, la producción de petróleo creció 43% y la de gas 21%. La inflación en Italia acumuló en 2022 el nivel más alto desde 1985. 32 grados es la temperatura en este preciso instante desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital federal que tiene su desenvolvimiento en los próximos 3 días así. Mañana viernes parcialmente nublado, 20 la mínima, 34 la máxima. Sábado, parcialmente nublado también, 22 la mínima, 34 la máxima. Y el domingo, algo nublado, 22 la temperatura mínima y 32 la máxima. Lo que fue el tema en la industria de la carne, en los frigoríficos, durante el último semestre y puntualmente los últimos 2 meses, con mucha acentuación en lo que es el troceo sí, troceo no para la carne argentina. Ahora hay novedades. ¿Por qué? Porque se derogará la obligatoriedad de que troceen piezas menores a 32 kilogramos exactamente. Se oficializó a través de lo que la Secretaría de Agricultura definió al respecto y vuelvo a citar que esto tiene mucho que ver con lo que se discutió y con lo que denunciaban, alarmaban en lo que tiene que ver con los frigoríficos mismos en la República Argentina, donde decían hay que alterar, hay que modificar la planta y acá pierden los pequeños frigoríficos también. Finalmente, con el encuentro en lo que tiene que ver que la Secretaría de Agricultura impulsó junto a la Mesa Técnica de las Carnes, se acordó en avanzar con un trabajo conjunto que se atienda, en principio, la salud de los trabajadores del sector y los controles de inocuidad sobre los productos cárnicos, de manera de mejorar la actividad ante esta derogación de la medida del troceo de carnes que se fue establecida finalmente de manera oficial. Durante el encuentro, el jefe de gabinete de la cartera, Juan Manuel Fernández Arocena, destacó que el acuerdo de todos para avanzar en mejoras que pongan fin al acarreo humano de las medias reses, que ese es el gran objetivo y es tan valorable al respecto como un punto de encuentro para avanzar por encima de los diferentes criterios entre lo que propone Agricultura y lo que se pide desde las provincias y las cámaras frigoríficas. Gabriela Cerruti, que es la portavoz presidencial, hoy brindó la primera conferencia de prensa, así lo hacía desde el año pasado, si recordás, todos los jueves ella daba la conclusión de los temas instalados en los medios que embestían y comprometían al gobierno. Esta agenda ahora se retoma, recibe a la prensa, como también se hizo durante 2022, recibe también las preguntas y ella tiene las respuestas al respecto. Pero vamos a ver este resumen de lo que dijo respecto a el impulso para denunciar, para hacer juicio político a los miembros de la Corte Suprema, que hay gobernadores que adhieren, otros que no. También se refirió a lo que pasó con el gobernador de Entre Ríos, que no lo vas a escuchar en este tape, en este recorte que te vamos a compartir, donde dijo Bordet que sí se sumaba a la denuncia, después no firmó, y la propia Cerruti dijo, cambió de opinión, es libre de hacer lo que quiera. Así lo contó, pero este es nuestro resumen.
Como ustedes saben, el presidente y los gobernadores tomaron una decisión histórica que es impulsar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Esta es una decisión histórica que tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando, donde la Corte Suprema interviene sobre el accionar de los otros poderes, violando claramente la Constitución. El juicio político se basa sobre todo en dos cuestiones en las cuales claramente, rompiendo la división de poderes, la Corte intervino en un caso sobre el Poder Legislativo con respecto a la Corte, al Consejo de la Magistratura, cuando la Corte pone en vigencia una ley que estaba derogada, un hecho insólito. Es como, imagínense que el presidente ponga en vigencia, no sé, una ley derogada, una ley ya pasada de intervención a una provincia o de algo por el estilo. Eso fue lo que hizo la Corte con el Consejo de la Magistratura y en la cuestión de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, donde también claramente violó la división de poderes con respecto a temas en los cuales tiene que intervenir o el Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo, y en este caso también son temas en que en la discusión involucra a todas las provincias, porque tiene que ver con cuál es el federalismo, cuál es el reparto de fondos para las diferentes provincias en base al Acuerdo Federal de la Constitución. Por lo tanto, el presidente, los gobernadores y la gobernadora están impulsando el juicio político. Ayer el presidente se reunió con la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Galliard, con el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, para entregarles en mano el pedido de juicio político y para pedirles que lo impulsen y que los tiempos sean los más breves posibles, porque además, por supuesto, el gobierno está gestionando con los temas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, aunque es cierto que a veces la gente siente las cuestiones de la justicia como un tema alejado, pero esta Corte no solamente es arbitraria en sus fallos y demora sus fallos en cuestiones que tienen que ver con trascendencia institucional, sino que también ha complicado la vida de la gente con la demora en los fallos. La justicia en general, ustedes saben que es en este momento uno de los poderes más cuestionados en la Argentina. Con respecto a Horacio Rodríguez Larreta, la verdad es que lo que deberíamos estar discutiendo en la Ciudad de Buenos Aires, y no porque aparezca o no aparezca en unos chats, sino porque nosotros, quienes somos dirigentes políticos de la Ciudad de Buenos Aires, venimos denunciándolo desde hace muchísimos años. Yo recuerdo que en el 2014 la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Epstein, denunció que el empresario violante, que el empresario que tenía las concesiones de las grúas, que tenía la empresa Dacote, que tenía otra cantidad de concesiones, recibía una cantidad inusitada de dinero directamente en efectivo que le transfería el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese momento a cargo de Mauricio Macri. Todos quienes hemos investigado los negocios en la Ciudad de Buenos Aires venimos denunciando hace muchísimos años que todo el sistema de grúas y de acarreo, que lo que le implicaba a los ciudadanos era que de repente te llevaban el auto con solo el efecto recaudatorio. Todos sabíamos, los ciudadanos saben de qué estamos hablando cuando estamos hablando del sistema de grúas que le llevaban y le cobraban fortunas porque estaba supuestamente mal estacionado, y eso nunca se podía determinar, y siempre hemos denunciado que esa era la caja de la política de la Ciudad de Buenos Aires, la caja del macrismo, la caja de Santilli, la caja de Rodríguez Larreta, y eso es lo que ahora me parece que es muy importante que Horacio Rodríguez Larreta sea capaz de explicar. No importa si hay chats o no hay chats, lo que tenemos que explicar es por qué hay un empresario de la Ciudad de Buenos Aires que venimos denunciando hace más de 10 años que tenía concesiones truchas, que recibió subsidios por más de 1.500 millones de pesos. Habla, entre otras cosas, de bolsos de dólares que van para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que probablemente muchos de esos dólares terminen también siendo parte del sistema que montó Rodríguez Larreta para tener impunidad a través del silencio de muchos periodistas y de muchos medios de comunicación. Entonces entendemos que les sea difícil hablar del tema. Producción agrícola y la previsibilidad de lo que pasaría en torno al recorte por el contexto. Caería 20% al menos, y según los cálculos privados, la sequía se llevaría consigo más de 30 millones de toneladas y dejaría atrás las estimaciones de distintas instituciones vinculadas al campo, que pronostican entre 125 y 130 millones de toneladas de grano en el inicio del ciclo agrícola. Ninguna de esas entidades pudo prever el daño que provocaría la llegada de un tercer evento climático de La Niña, tomando como base el trabajo realizado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires a fines de septiembre de 2022. La previsión para el cultivo de soja era de 43.300.000 toneladas
y para el maíz era de 50 millones de toneladas. En el caso del trigo, la campaña está prácticamente finalizada. Sin embargo, la estimación original, que ubicaba la producción en torno, por supuesto, a 17 millones de toneladas, quedó lejos de la realidad, ya que apenas se obtendrían 12 millones. También se explicó que en el caso del maíz, la ventana de siembra se achicó y ya no se puede sembrar más, por lo que se está sembrando y para lo que se está sembrando, que va a florecer y madurar desde marzo en adelante con probables primeras heladas tempranas, así que casi no hay posibilidades de siembra en el caso de la soja y la ventana de siembra permitiría llegar hasta el 15 de enero, pero aseguran que cada día se pierde más rendimiento y esto empieza a confirmar, como tanto se presiente porque se analiza, porque hay datos que lo aseguran, un año que será muy difícil para los rindes de la República Argentina. Y ahora estamos hablando de lo que pasa a nivel social, las discusiones en torno a nuestra seguridad vial por los comportamientos y las conductas que tenemos. Lamentablemente fallecieron 2 argentinas en Punta del Este, tuvimos como siempre y debemos dejar de acostumbrarnos, Navidad, fin de año, con muchos accidentes, viajes a la costa, a los éxodos turísticos más grandes que también registran estos siniestros, pero y sobre todo en las noches de celebraciones, donde todos salimos a festejar, hay grandes indicios de alcohol en sangre. Por eso la política de 0 alcohol al volante, que algunas empresas dicen no, otras se suman ingeniosamente a la campaña, pero tenemos la palabra que más nos importa del director ejecutivo de Seguridad Vial, Pablo Cariñano, que esto nos explica. Se está trabajando muy fuerte, cada vez hay más controles y estamos acompañando desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en este caso a la provincia de Buenos Aires, en el operativo de Sol a Sol, con presencia en toda la costa, en todas las localidades balnearias. Sabemos que en Buenos Aires hay alcohol cero desde el 1 de enero y la situación viene bien, la gente está cuidándose, que es lo que todos queremos y esperemos que eso siga así. En la ciudad de Buenos Aires es 0,5. A veces hay personas que tienden a especular con esto en cuanto a lo que toman. ¿Cómo sería la situación? El 0,5 es una convención. El 0,5 no se sabe bien cuánto alcohol es. Afecta de manera diferente a las personas. Tiene que ver si uno comió antes, si no comió, el sexo, tiene que ver con la contextura. Distintas cuestiones que hacen que uno se ponga a especular. Y entonces se pone a hacer cálculo. A ver, me tomé 2 cervezas, un vaso de vino, a ver, un trago, cuánto me va... Y no hay que especular, porque la especulación termina mal. Lo que hay que hacer es muy sencillo. Voy a manejar, no tomo. Está en plena vigencia el operativo verano. ¿Cuáles son las recomendaciones para quienes salen a la ruta? Primero, en lo que tiene que ver con el vehículo que se va a usar, que hagan un chequeo general antes de viajar, frenos, luces, estado de los neumáticos, que vayan al mecánico y lo revisen bien. Luego, la documentación obligatoria, esto es la identificación del vehículo, la licencia de conducir al día, el seguro vigente. Si uno viaja con chicos chiquitos, que vayan al dispositivo de retención. Y una gran recomendación a la que muchas veces no se le da la debida importancia, pero que puede ser fatal en la ruta, es el celular. Ver un celular yendo a 120 por hora o mandar un WhatsApp, ni hablar, es suicida. Entonces, cuando uno empieza el viaje, el celular en la guantera o apagado, y lo chequeás cuando parás a cargar nafta, por ejemplo, pero no usar el celular al conducir. Ahora vamos a abocarnos a la producción de petróleo. ¿Por qué? Porque hay mucha expectativa, hay mucha inversión y hay mucha también decisión política en torno a esto. Cuando el gasoducto Néstor Kirchner se promete que estaría para junio 2023 en las primeras etapas de funcionamiento, acá hablamos de un balance donde la producción de petróleo creció en un 43% y la de gas 21%. Vaca muerta en pleno crecimiento productivo y también en lo que corresponde este balance que te damos desde ya a lo acontecido, a 2022. Toda la comparación es 2022 con el año anterior, es decir, lo que sucedió en 2021.
Un gran sector en verde, en crecimiento, porque hay acciones diplomáticas que así lo impulsan, y se señaló también que la producción de petróleo en general anotó el nivel más alto desde junio de 2009 en la medición desestacionalizada, como así se llama, mientras que la de gas marcó el segundo mejor octubre, o sea, el octubre de 2022, desde los últimos 12 años, desde 2010. También el informe señala y analiza algo que le importa mucho a la Argentina, que es exportar, soberanía energética, como así lo conocemos un montón, y tanto las exportaciones como las importaciones mensuales de petróleo y gas y sus derivados crecieron interanualmente. Por un lado, las exportaciones crecieron 60,7% frente a octubre de 2021 y 100,9% respecto a 2019. 103% final es el acumulado de enero a octubre del año frente al mismo periodo de lo que fue el 2021. ¿Qué es lo que más se ha exportado hasta el momento? Y con esto concluimos en una información que es la energética, cuando el mundo está frágil al respecto. Pero lo más exportado en Argentina, aceite de petróleo crudo y naftas hasta el momento. La sequía acecha al sector agropecuario y agroalimentario y por eso también seguimos de cerca de la mano de los especialistas, los ingenieros, los profesionales, cuáles son las plagas que toman el campo y toman a nuestro suelo en plena sequía. Estas recomendaciones están relacionadas con las plagas de artrópodos y nemátodos y al respecto, estos daños podrían esperarse ser superiores a los de épocas normales de precipitaciones, principalmente porque las plantas van a estar bajo un estrés hídrico muy importante y eso produce una mayor susceptibilidad de las mismas a estas plagas. Ejemplos de estos tenemos, por ejemplo, el trigo y los pulgones. Estos organismos se ven favorecidos generalmente en sequía, sus poblaciones se multiplican mayormente en la época crítica del cultivo, que es en antesis, y pueden ocasionar daños muy importantes. Lo mismo ocurre con arañuela roja en soja. Esta plaga, también favorecida por la falta de precipitaciones, produce daños importantes en la soja, ocasionando producciones de telas muy importantes. Es por eso que es de mucha importancia tratar de identificar la presencia de la plaga aún antes de sembrar el cultivo. Se puede hacer su búsqueda en las malezas que han quedado en el cultivo anterior, ya que una vez que estas plagas forman la tela natural que producen, es muy difícil su control con fitosanitarios y además esa tela tiene la capacidad de acumular una gran cantidad de polvo, lo cual interviene en la luminosidad y va a intervenir en la fotosíntesis de los cultivos. Por eso es muy importante monitorear intensamente los cultivos en estas épocas de crisis hídricas. En relación a los nemátodos fitopatógenos, si bien algunos de estos organismos se ven desfavorecidos por la sequía, la mayoría de ellos tienen mecanismos de resistencia para atravesar estas etapas de crisis. Por lo cual, cuando las lluvias retornan, estos organismos tienen la capacidad de entrar en movimiento y encontrarse con plantas que han sufrido un estrés muy grande y de esa manera ocasionan daños que son mayores a los que ocurre en épocas de precipitaciones normales. Por otro lado, en la ganadería y las pasturas y las tucuras, y esto es una recomendación más bien para el oeste de la provincia de Buenos Aires, puede existir ahí un conflicto muy importante por el alimento, ya que las tucuras y la ganadería van a tratar de alimentarse sobre un cultivo de pastura que va a estar muy reducido por la falta de agua. El sector público y el sector privado ahora también trabajan articulados ¿para qué? Para prevenir y sobre todo
difundir mucho más las enfermedades transmitidas por alimentos. Hacia fin de año te compartimos todo lo que SENASA difundió y divulgó respecto a la inocuidad en casa, lo casero, lo que podemos hacer, y esto también es un paso más al respecto. Hoy tengo la verdad, el placer y la satisfacción de haber logrado por primera vez armar un grupo multidisciplinario, público y privado, en lucha de las enfermedades transmisibles por alimentación. Algo que nos está preocupando tremendamente con el tema de salmonela. Entonces, para nosotros tiene una gran repercusión en todo sentido. Por eso hemos armado médicos infectólogos, hemos buscado médicos y bioquímicos epidemiólogos, también científicos del CONICET y cámaras de hoteles y gastronómicos. Todos estamos trabajando porque consideramos algo muy importante para tratar de erradicar este gran problema que tenemos. Conformamos una mesa multidisciplinaria para abordar el tema de salmonelosis, tocando diferentes puntos. Por un lado, la atención médica, el diagnóstico de laboratorio por parte de los pacientes, tanto a nivel de biología molecular como en la bacteriología tradicional. Las recomendaciones que nosotros damos en general es que nosotros tenemos que seguir preservando y teniendo en cuenta todo lo que se refiere a manipulación de alimentos y el manejo seguro de los alimentos. Hay un sinfín de productos que requieren refrigeración, que requieren mantener la cadena de frío y sobre todo mantener la cadena de procedimientos desde que se adquiere el producto, todo el proceso de manufacturación, el proceso de expendio, entrega y de consumo. Finalmente tenemos que decir que ante consultas de cuadros gastroentéricos, no a la automedicación, debemos realizar la consulta a nuestros servicios de salud, pero sobre todo informar los lugares en donde nosotros hemos adquirido los alimentos y donde nosotros sospechamos que ese alimento es el que me ha ocasionado la enfermedad. Si hay reuniones familiares en donde pudieran haber varias personas que se enfermen, informar la cantidad de personas, cosa de que nosotros realicemos la entrevista de vigilancia epidemiológica a estas personas para saber cuántos estuvieron expuestos, cuántos se enfermaron, cuántos no se enfermaron, cuáles son los probables alimentos que están involucrados en esta enfermedad transmitida por alimentos, para poder actuar en consecuencia y mejorar toda nuestra atención y estrategia de vigilancia para que no aparezcan más casos de fiebre paratifoidea o por lo menos disminuirlos considerablemente. Así recorrimos lo que tiene para ofrecer, lo que trabaja la provincia de Salta, que ahora la temperatura ahí mismo es de 32 grados, mucho calor, pero también en la costa atlántica, donde mucha gente del norte, de la provincia de Córdoba, de la Patagonia, viene a las aguas saladas de Argentina. Así está el muelle de Villa Gesell, que nos encanta, es dentro de nuestros favoritos y nos va a acompañar toda la temporada de verano. 29 grados, poquita nubosidad y fíjate lo que es, la gente por supuesto ahí, con los piecitos en el agua, sobre lo que es la rampla donde está circulando gente que camina en sí misma, gente que llega a la playa. Así está la tarde y así la disfrutamos desde nuestra pantalla. 31 minutos de las 16. Vamos a hacer una pausa. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 650 millones de pesos. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra.
y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Cien años seguros de lo que hacemos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 650 millones de pesos. ...34 de las 16, casi 35, y este segundo bloque por delante, que en principio recorremos otros países. ¿Por qué? Porque las realidades en muchos casos se parecen, pero también sorprenden. Y respecto a la gripe aviar, Argentina, y desde el año pasado también, y nuevamente SENASA, hizo un fuerte trabajo por el estado de alerta, que no significa nada más que eso, más prevención, más concientización. ¿Por qué? Porque hay países que tienen un rebrote absolutamente notable y marcado, como es el caso de República Checa, que desde hace muchísimos años no se encontraban con el panorama que ahora sí atraviesan epidemiológicamente. Europa registra uno de los peores brotes de gripe aviar en su historia en una granja avícola a unos 150 kilómetros al oeste de Praga, en República Checa. El país sacrificará hasta 220.000 gallinas ponedoras después de que los servicios sanitarios confirmaran un brote en una de las naves del recinto, que tiene actualmente 742.000 gallinas. La gripe aviar eleva los precios de muchos alimentos y genera restricciones en países importadores de estos productos. Estados Unidos y Europa sufren nuevos récords de aves afectadas. La inflación en Europa y en este caso Italia. Vamos a recorrer de qué estamos hablando. Vamos tomando índices de distintos países, pero ahora Italia puntualmente, que acumuló en el año pasado, el 2022, el nivel más alto desde 1985. El índice de precios al consumidor continuó moderándose en diciembre, el mes anterior, alcanzando un 11,6% anual, 2 décimas menos que el mes anterior, y cerró el año acumulando un 8,1%, más que cuadruplicando el 1,9% de 2021. Y un récord, en definitiva, que marcó el 9,2%. Y también la energía, que acá cuando hablamos de crisis energética realmente tenemos mucho para analizar, porque en particular tuvo una gran suba desencadenada por la proveeduría que Rusia dejó de dar, lo que no quiso volver a tomar también Europa en sí misma por la invasión de Rusia a Ucrania, y tuvo una gran incidencia, acumulando un promedio de aumento del 50,9% en el año frente al 0,8% de 2021. Y por otro lado, la moderación de diciembre se explica principalmente a la disminución de los bienes energéticos, que pasaron de un 67,6% anual
en noviembre a 64,7% en diciembre, y en particular por la electricidad no regulada. El gobierno no hace oídos sordos, por supuesto, está informado, no es inconsciente al respecto, y frente a la suba de precios, Giorgia Meloni, ultraderechista, que asumió el año pasado también, dentro del presupuesto para 2023 van a aportar más de 22.000 millones de dólares para medidas de apoyo que puedan lograr aliviar el costo de las energías en los hogares, pero también en las empresas. Sin embargo, la primera ministra, Giorgia Meloni exactamente de quien hablamos, decidió al comenzar este 2023 suprimir la rebaja de 30 centavos de impuesto por litro de nafta aprobado por su antecesor Mario Draghi el año pasado. Italia se suma así y en definitiva a Alemania, Francia y España entre los países europeos que han informado caídas en sus índices inflacionarios de diciembre. El índice de inflación en la eurozona fue del 10,1% anual en noviembre. Por eso es que diciembre tuvo esa disminución que por supuesto es celebrada, pero a su vez se espera que en lo que es los meses que siguen, lo que continúa para 2023, solo se hable de una inflación que sea de una sola cifra. Y en Europa hay muchos paraísos, muchos destinos elegidos, como es el caso de Portugal, que lo eligen los nómades digitales, que son las personas que trabajan a través del e-commerce, de los negocios informáticos o de la programación en sí misma a través de los software. Se elige Portugal, está súper poblado por las condiciones que te van a fascinar ahora cuando conozcamos qué es lo que pasa en este país, pero también la población local dice auxilio porque por esta elección que hacen los extranjeros que van a trabajar allí mismo con su computadora en un paisaje precioso, muy tentador, dispara los precios locales y quienes son pobladores desde hace tiempo se encuentran en la siguiente disyuntiva. No muy lejos de este monumento a los exploradores portugueses que partieron desde el litoral de Lisboa hace siglos, florece un punto de encuentro para nómadas digitales. En los últimos 6 meses he trabajado en Madeira, Múnich, Mannheim, Gran Canaria, Cabo Verde y también en Hamburgo y Berlín. ¿Y ahora? Ahora en Lisboa, Portugal. Félix trabaja como programador para una empresa de Hamburgo, en remoto y sin residencia fija. Para muchos nómadas digitales como él, Lisboa es una agradable parada de un viaje sin fin. Teniendo una comunidad en la que puedo encontrar amigos y hacer otros nuevos, este lugar es mucho más interesante que estar yo solo en Berlín. Muchas horas de sol y un coste de vida relativamente bajo convierten a Portugal en un destino atractivo. Ahora su gobierno fomenta la llegada de estos nómadas digitales con visas y rebajas fiscales. Banda Silver participa en este desarrollo alquilando 33 habitaciones. Una conexión veloz de Internet es muy importante para ellos porque trabajan en remoto. Una habitación individual con baño por 1.300 euros. Mucho dinero para un país en el que el salario mínimo es tan solo de 705. Los nómadas digitales traen dinero, pero también problemas al tensionar el mercado inmobiliario. Cada vez es más difícil para la gente joven encontrar un lugar para vivir. Los precios han aumentado mucho. Y Portugal está lejos de haber tocado techo. Lisboa acoge este 2023 una feria tecnológica en la que participarán unas 70.000 personas. Le preguntamos al primer ministro luso sobre los problemas. Tendremos que mejorar los salarios y también el mercado inmobiliario y enfocarnos en los jóvenes para que vean que aquí tienen futuro. Una respuesta más bien vaga. Portugal quiere continuar atrayendo a nómadas digitales y para ello tendrá que explorar nuevas soluciones.
Tierra de olivares y joyas gastronómicas. Bueno, por las joyas gastronómicas muchos países nos representamos y nos identificamos, pero si te doy la pista de la producción de olivares, justamente estamos hablando de España. Nos vamos ahí mismo y a Andalucía puntualmente, porque el oro líquido se encuentra en ese territorio. El oro líquido, como la producción de aceite de oliva, que es lo que sostiene y lo que más identifica a España como el gran productor de este riquísimo alimento por sus nutrientes y por las aceitunas en sí mismas, que son, como ellos dicen, el gran tentempié. Este viaje nos lleva a Priego de Córdoba, parada obligatoria para los amantes del aceite. A Morón de la Frontera para ver cómo se elaboran las aceitunas de mesa antes de parar en Sevilla para probarlas como tapa. Olivares a más de 1000 metros de altitud. Su acceso es difícil, pero merece la pena el esfuerzo. Los olivares centenarios y el microclima de esta zona producen el aceite de oliva virgen extra más premiado del mundo. Para obtener aceite de oliva virgen extra hay que coger la aceituna del árbol, de vuelo, fresca, y de ahí se extrae el zumo. Y eso es un aceite de oliva virgen extra. Si no se obtiene de ahí, no obtenemos la categoría virgen extra. Llegamos a tiempo para la cosecha heroica, una tarea ardua en un terreno demasiado escarpado para la asistencia mecánica. Ana, ¿quieres probar? Venga. Es importante darle de forma lateral para no dañar la rama ni dañar el fruto. Venga. A ver. Más lateral, ¿no? Sí, así, le puedes dar más fuerte. En España se cultivan más de 260 variedades. Algunas se usan solo para aceite, otras para comer y otras son duales, pueden servir indistintamente para los dos formatos. En menos de una hora estas aceitunas picudas se convertirán en un exquisito aceite virgen extra gracias a la última tecnología. Un zumo de aceitunas recién recolectadas que desde los antiguos griegos es conocido como oro líquido, y con toda la razón. Súper aromático. Mira, prueba. Vas a notar el dulce, el amargo en los laterales y el picante que se queda más aquí atrás. Se nota el amargo. Está buenísimo. Viajamos a Morón de la Frontera, cerca de Sevilla, para ver cómo se elaboran las aceitunas de mesa. Son muy amargas y bajas en azúcar para comerlas crudas. Fueron los romanos los que descubrieron la técnica para saborear las aceitunas en plato. Se les quita el sabor amargo con una solución alcalina y luego se fermentan en salmuera durante unos meses. Las variedades más conocidas son manzanilla, gordal y hojiblanca, pero ¿por qué unas son mejores para elaborar aceite y otras para comer? Las variedades que se destinan para aceite de oliva son aquellas que tienen un alto rendimiento graso. Sin embargo, para aceitunas de mesa priman otras características, como el sabor, el color, la calidad de los frutos, la relación pulpa-hueso, la textura. Una vez fermentadas se pueden encurtir, marinar, deshidratar, pero el aliño es lo que hace única a la aceituna española. ¿Cuál es el secreto de unas buenas aceitunas? Pues aparte de seleccionar muy bien la variedad, la receta es importante, ¿no? Por ejemplo, a un buen aliño no le puede faltar ni pimiento, ni ajo, algún aroma en la salmuera, buscando siempre la tradición. Mi última parada, Sevilla. No puedo irme sin probar un plato a base de aceitunas. El chef Daniel del Toro nos prepara una tapa creativa poniendo en valor los sabores de este fruto. Estamos haciendo una espuma con el propio aliño de la aceituna, con un poquito de hinojo, con un poquito de naranja, porque yo no sé, la aceituna tiene, no sé si saben, los 4 sabores básicos que tenemos en la boca: el ácido, el salado, el amargo y el dulce. Y eso le aporta a cualquier plato el umami que tanto buscamos, pues ese umami lo tiene la aceituna. ¿Qué sería de la cultura gastronómica mediterránea sin este antiguo y preciado fruto? El sabor de las olivas, junto a su alto nivel de antioxidantes, vitaminas y fibra, lo convierten en un perfecto y saludable tentempié.
Y así como estamos en Europa, ahora nos vamos a Indonesia, porque es de lo que muchos hablan sobre la implementación, en este caso, de recursos tecnológicos y no tanto al fin y al cabo, porque retoman hábitos naturales. Estamos hablando de la ventilación, una ventilación cruzada que el concepto se instaló mucho a partir del coronavirus y que ahora, como prueba y gran ejemplo en la región, allí mismo, en un jardín de infantes, donde por supuesto niños menores de edad asisten, han probado cómo haciendo ventilación cruzada y prescindiendo del uso de la electricidad tradicional, hay mejores resultados en el ahorro de la energía y también en la salud de los más chiquitos. Viajamos a Yakarta, capital de Indonesia, al Jardín de Infancia Pahoa. El aire acondicionado consume mucha energía en jardines de infancia, escuelas y otros edificios públicos. El reto es crear una buena ventilación y una buena iluminación. La estrategia en la que se basa se denomina diseño pasivo. Los arquitectos utilizan la luz, el calor y las corrientes de aire naturales para reducir la necesidad de iluminar, calentar o refrigerar mecánicamente un edificio. Esta climatización natural permite ahorrar mucha energía, algo urgente en el sector de la construcción, según afirma Iván Prijanto. Las emisiones de CO2 del sector de la construcción constituyen el 39% de las emisiones mundiales de CO2. Esto significa que este es el sector que más responsabilidad tiene en el calentamiento global. Ello conduce a un cambio climático que se agravará en el futuro. Así que no solo la agricultura, la industria de la moda y el transporte tienen un papel importante en el cambio climático. ¿Cómo se utiliza el diseño pasivo en un edificio? En el concepto del arquitecto Adi Purnomo, la ventilación cruzada desempeñó un papel crucial. Estudió las condiciones meteorológicas del lugar y planificó en consecuencia la orientación del edificio y las aberturas de ventilación. Se trata de interpretar la trayectoria del Sol y de los vientos anuales. Aquí los vientos siempre van hacia el este. Es algo que he tenido en cuenta a la hora de situar las habitaciones. Cuando se abren las ventanas, el calor no entra en todo el edificio. Los ventiladores de baja potencia solo se utilizan cuando no hay viento. En el jardín de infancia de Pahoa, la vegetación de las paredes ayuda a mantener el edificio fresco. Además, el césped del tejado refresca las habitaciones inferiores. Ambas medidas suponen una diferencia de entre 1 y 2 grados centígrados cada una. La luz natural entra en la planta baja a través de aberturas en el techo. Teresia Mareta es la gestora del proyecto. Su meta es que los niños aprendan a adaptarse al clima natural en lugar de estar siempre en habitaciones con aire acondicionado. Al principio hubo padres que se opusieron rotundamente a este jardín de infancia, sobre todo porque no había aire acondicionado. Decían que sus hijos no paraban de sudar. Aquí el aire acondicionado es también una cuestión de prestigio. Los niños están en habitaciones con aire acondicionado desde que nacen. Salen del hospital con aire acondicionado, llegan a casa con aire acondicionado y ahora se supone que van a ir al jardín de infancia sin aire acondicionado. Pero pasado un tiempo, la actitud de los padres cambió. Nos dijeron que era muy beneficioso para sus hijos. Ahora ven el lado positivo de no tener aire acondicionado. Y es que los niños se enferman menos. El experto en energía, Shobhakar Dakal, hace hincapié en que la gente debe cambiar su actitud hacia el aire acondicionado. La eficiencia energética no es solo una cuestión tecnológica, sino también de actitud. Por ejemplo, no dejar la luz encendida en lugares donde no estás, o no climatizar innecesariamente pasillos u otros lugares donde apenas te quedas.
El aire acondicionado debe refrescar a los usuarios, no la arquitectura. Clay Nessler, del Instituto de Recursos Mundiales, considera que el Jardín de Infancia de Pajoa es un ejemplo para el futuro. Es un gran proyecto. Incluye muchos de los mejores elementos de la construcción pasiva. Han hecho todo lo posible para eliminar la necesidad de utilizar el aire acondicionado. El edificio es muy saludable gracias a todo el aire fresco que circula por él. Creo que ese es el futuro, o al menos un elemento clave del futuro. La combinación de estos elementos pasivos con tecnologías inteligentes y energía renovable in situ nos permitirá conseguir lo que queremos: edificios libres de emisiones. En los edificios libres de emisiones, el consumo anual de energía equivale a la cantidad de energía renovable generada in situ o fuera del edificio para cubrir sus necesidades energéticas. En la guardería de Pajoa, el plan de reducción del consumo energético está funcionando. El edificio utiliza un 50% menos de energía por metro cuadrado que una escuela corriente en Indonesia. Esto demuestra que la construcción ecológica no tiene por qué ser cara. Este edificio ejemplifica que el diseño puede ser muy sencillo. Ya sea mediante un diseño o una tecnología inteligente, estos edificios están aportando su granito de arena en la lucha contra el cambio climático. Desplazarse con medios de transporte implica el consumo de combustibles fósiles. Muchas empresas quieren revolucionar el sector. Viajar tan rápido como un avión, pero sin volar. En Valencia, la compañía Celeros trabaja para llevarnos de A a B a enorme velocidad. Por ejemplo, ahora mismo un tren de Barcelona a París dura alrededor de 9 horas. En Hyperloop podríamos conseguir ese trayecto en 1 hora y media. Juan Vicén es uno de los fundadores de Celeros. Está convencido de que pronto viajaremos por tubos futuristas y mucho más rápido que con trenes convencionales. De esta forma, los vuelos de corta distancia y los viajes en tren podrían ser sustituidos por el Hyperloop. Para conectar ciudades y centros logísticos a velocidades de hasta 1000 km por hora, con 0 emisiones directas y alta eficiencia energética. Y así es como funciona. Las llamadas vainas flotan a través de un tubo a baja presión con propulsión eléctrica. La baja presión es muy importante para el Hyperloop a fin de mantener la resistencia del aire lo más baja posible. De este modo, el Hyperloop puede alcanzar velocidades comparables a las de los aviones. Debería haber espacio para entre 50 y 200 pasajeros. Los Hyperloops de otras empresas utilizan la tecnología de levitación magnética, pero el diseño de Celeros tiene una ventaja decisiva. Básicamente, la mayoría de las soluciones pone los imanes, la forma de propulsarse en la pista. Entonces, cada vez tienes que poner durante todos los kilómetros muchos imanes y sistemas de electrificación. Con nuestro sistema lo que estamos haciendo es poner esos sistemas en el vehículo y de esta forma el coste por kilómetro se reduce. Según un análisis del Departamento de Energía de Estados Unidos, el transporte de pasajeros en Hyperloop podría ahorrar un 20% de energía en comparación con los aviones o los autos particulares. Algunos expertos creen que el potencial de ahorro es aún mayor. Empresas de todo el mundo están trabajando en sus propios modelos. Originalmente, la tecnología Hyperloop fue desarrollada por SpaceX y Elon Musk. En 2015, Musk decidió publicar los resultados de la investigación e invitar a grupos de estudiantes de todo el mundo a seguir desarrollando el concepto. Juan Vicén y sus compañeros de entonces participaron en el concurso. Ganaron el premio al mejor diseño con su vehículo y ahora lo están construyendo en Celeros. Se trata de un tubo de 12 metros en los que se pueden probar tecnologías de Hyperloop en niveles de presión bajos. Hay diferentes niveles de presión que se pueden obtener con una bomba y también es interesante ver que tiene paneles solares, es decir, que la energía de los paneles solares puede servir para mantener el tubo a baja presión. Con el Hyperloop, Celeros y otras empresas quieren crear un método de transporte para trayectos de entre 400 y 1500 kilómetros. Juan Vicén y su equipo han desarrollado el modelo en España, pero hay otros países que pueden sacar más provecho.
Europa tiene una infraestructura bastante avanzada, pero habría que homologar la especificación técnica. Aún así, creo firmemente que Europa sería un buen mercado. Luego, hay otros en los que la infraestructura aún no está en marcha. Por ejemplo, en Dubái o en la India, donde la infraestructura podría ser buena, pero es anticuada. Creo que otras regiones posibles serían países como China, India o probablemente Brasil, que están más abiertos a este tipo de ideas. Juan Vicent cree que en el futuro habrá estaciones de Hyperloop en las afueras de las grandes ciudades de toda Europa, al igual que los aeropuertos tradicionales de hoy. Otras empresas ya han realizado con éxito pruebas con pasajeros. En el caso de Celeros, Vicent espera realizar las primeras pruebas con pasajeros en 2030. Tres minutos exactos para las 5 y la temperatura en Buenos Aires ahora es de 32 grados. También te compartimos y te llevamos a la costa en lo que fue este noticiero, que nos encanta hacerlo y nos comprometemos a este verano viajar con vos, por supuesto, a los destinos más elegidos desde nuestra pantalla. Pero ¿qué pasa en los próximos 3 días acá mismo en Buenos Aires? Estoy hablando de viernes, sábado y domingo, el primer fin del año. Mañana viernes parcialmente nublado. 20 la mínima y 34 grados la máxima. El sábado, con nubosidad, en términos parciales, 22 la mínima, 34 grados la máxima. Y el domingo, algo nublado, 22 grados la mínima y 32 grados la temperatura máxima. Así llegamos al final de este noticiero, que no es el único. Por la tarde a las 19 nos volvemos a encontrar en vivo, en directo, con más información, con más sorpresas, con más novedades y algo que al inicio de esta edición te compartimos: la derogación de parte de la Secretaría de Agricultura para el troceo de la carne. La noticia que sorprendió en esta tarde, en este jueves, el primero del año. Una semana de estrenos, por supuesto, para este calendario. A las 19 nos volvemos a encontrar. Esto es en 2 horas, nada más. Así que hasta un ratito que volvemos a estar al aire. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 650 millones de pesos.